Hola a todos de nuevo. Bueno, pues hace ya que no subo vídeos hace tiempo. Pero vamos, he adquirido un walkie por aquí que ha sido este, el DR1801 de Baofeng. Me gusta bastante, aunque tiene algunos fallitos que ya comentaré en próximos vídeos, pero funciona bastante bien. Y no hay que confundirlo con este otro de aquí, que es el... Un segundito. Ahí. Que es el DM1801. En apariencia, no sé si puedo moverlo al lado para que lo veáis. A ver. Ahí. Son idénticos, pero solo en apariencia, ¿vale? Cambian algunas cositas que ahora os voy a comentar. Bueno, lo primero, el cable de programación de cada equipo. Vale, pues vamos a ver si puedo poner esto aquí un ladito. Bueno, pues vamos a empezar con este de aquí, con el DM1801. Este walkie usa este tipo de cable, ¿vale? Un USB directo, ¿vale? Con la clavijita clásica de Baofeng de 2 jack. ¿Por qué? Porque el DM1801, ¿vale? Tiene lo que es el puerto de serie interno. Y el DR1801 no le vale ya ese cable, ¿vale? Le valdría este de aquí. Es el de siempre de los Baofeng del V5R, el clásico. Si veis, tiene el puerto de serie en el USB, no es como el otro que iba directo. También podéis usar este tipo de cable, el multicable de toda la vida, que vale muy barato, no sé si 10 euros en AliExpress. También vale para programarlo. Yo lo he programado también con ese sin problema. Bueno, ¿qué más diferencias tenemos entre uno y otro? Bueno, pues el DM, este de aquí, el 1801, era actualizable, se le podía cambiar el software interno. Es decir, se le podía cambiar otro firmware y tenía bastantes más opciones, ¿vale? El DR, este de aquí, el DR no se puede actualizar. Tal y como viene, se queda. Si le intentéis meter el software con el que se actualizaba el DM, os lo cargáis. Es decir, tenéis un bonito pisapapeles, ¿vale? Así que no podéis actualizarlo. Por lo demás, bien. Luego, el software de programación es distinto. Vamos, para eso he puesto aquí, vamos a quitarlo. Vamos a quitar las fotillos estas de los cables. Para eso veis en la pantalla de fondo, ¿vale? Me he metido en lo que es la página de Baofeng, ¿vale? De descarga. Vamos, la veis aquí arriba, baofenradio.com, descarga. ¿Vale? Y aquí, si os venís para abajo, tenéis que ir a aquí, donde pone DM Series. Vale, bueno, pues para el DM sería el 1701 y para el DR sería el 1801. ¿Por qué software distinto? Porque, como he dicho antes, son equipos distintos. Aunque en apariencia son iguales, tienen distintas placas, distintos chips, distintos software. Todo es distinto. Por eso te digo que no liaros. ¿Y el porqué de este vídeo? Pues el porqué de este vídeo es para que no os mareáis como yo me mareé. Que es que si tú pones aquí, como veis aquí arriba, en el buscador, Baofeng DR1801 cable o programar o firmware o lo que os dé la gana, cable por ejemplo, ¿vale? Todos los resultados os van a dar del DM y el DM os dice que es el otro cable, es decir, que no os va a funcionar. Lo vais a meter y os va a dar siempre error de driver. ¿Por qué? Pues porque el puerto de serie no lo tiene el equipo, así que siempre os va a dar error de driver. Yo estuve buscando y en todos estos vídeos que salen en ninguno te dice el cable que es. Así que ya para eso he hecho este vídeo. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, el software de programación. Vamos, no me voy a poner ahora a programarlo, pero bueno, os voy a poner aquí un poquito para que veáis lo que es el software. Bueno, pues vamos a poner esto aquí a pantalla completa.
Bueno, pues en lo clásico, esto es una pantalla para que rellenéis, ¿vale? Que viene el número de serie, no sé por qué, lo pone siempre en blanco. Bueno, pues veis aquí las primeras características, la configuración básica, pues el nombre de la radio, aquí le ponéis vuestro ID. Vamos, una configuración bastante simple. Si queréis ponerle password, lo que es la configuración de zonas, que ya vienen predefinidas, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo cambiáis vosotros a como queráis. Ya haré un pequeño vídeo de programación de este equipo. Bueno, los mensajes predefinidos, contactos, la lista de scan, los canales, lo que te digo, todo esto viene ya por defecto, ¿vale? Son los canales por defecto, DMR que son digitales o los analógicos, porque es un walkie que es eh, tanto digital como analógico. Bueno, pues los grupos vamos, lo que es la recesión de grupos. Una cosa que me ha sorprendido es que tiene lo que es una encriptación, unos códigos de encriptación aquí, ¿vale? Que en teoría pues podríamos encriptarlo, en teoría no lo he probado, pero lo digo, lo tengo que probar, pero en teoría tiene 10 códigos de encriptación, no sé si son predefinidos o se pueden cambiar. Como digo, no lo he probado. Tengo que hacer un vídeo de eso. Bueno, el sistema de alarma, los DTF, el sistema DMR, vamos, lo que es la configuración un poquito de las llamadas, la voz. Vamos, esto casi no se toca. El WANTO y el VFO, que el VFO simplemente cuando lo encendáis en tanto uno como el segundo canal, porque tiene doble canal, tanto en escucha y tal, igual que los 5R, bueno, pues como queréis que salga, lo que queréis que salga cuando se enciende. Es lo que te digo, un equipo bastante fácil de configurar, ya configuraremos uno para los que no, pero nada, vamos a dejar ya aquí el vídeo. Os digo, porque la configuración se va a hacer en otro vídeo, ya explicándola medio bien, una configuración básica, sin meternos en mucho, simplemente para que tengáis el equipo que podáis usarlo sin problema. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Ya sabéis de este equipo. Vamos a ver si lo ponemos. Del DR1801. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, lo tenía por aquí. Vamos a ver en la paginita para que veáis los precios, ¿vale? Lo había buscado. Un walkie muy económico. Digo, 58 euros. Es decir, sale más barato el DR101 por 58 euros que el DM. Bueno, este es DR según donde lo compráis, pero si os vais, generalmente es más barato, ¿vale? Que el DM, que sale sobre unos 75, 80. Pero ya os digo, bastante bien de precio. Por lo que yo lo he probado bien, digo, le he encontrado algún fallo, sobre todo en la doble escucha, que a veces por lo que sea bloquea uno de los canales y no se escucha bien, pero por lo demás en transmisión, configurado por repetidor, tanto en digital como en analógico, estupendo, una voz bastante clara y es una buena opción de compra. Bueno, pues lo dicho, suscribiros al canal si os gusta, un like y dejamos aquí el vídeo. Venga, hasta luego.